En las profundidades de Ciénaga, Magdalena, existe una casa que pocos se atreven a mencionar. Los más ancianos hablan de ella en susurros, como si incluso su nombre cargara una maldición. Conocida como la Casa del Diablo, la estructura abandonada se levanta imponente entre la vegetación espesa, cubierta por enredaderas que trepan por sus paredes agrietadas. No hay registros claros sobre su origen, pero los habitantes aseguran que siempre ha estado allí, observando en silencio el paso de los siglos. Cuentan que, al caer la noche, luces extrañas bailan por sus ventanas polvorientas y susurros ininteligibles resuenan en los pasillos vacíos. Los valientes que se han atrevido a explorar sus habitaciones juran haber escuchado pasos pesados detrás de ellos, aunque estaban solos. Algunos nunca regresaron, y sus nombres se mencionan en oraciones discretas durante las noches de tormenta. Lasu, leyenda cobró aún más fuerza hace 20 años, cuando un grupo de adolescentes decidió desafiar el miedo y explorar la casa en una noche de luna llena. Entre ellos estaba Camilo, un joven curioso y valiente, conocido por no temer a las historias de fantasmas. «Es solo una casa vieja», decía él, intentando calmar a sus amigos que dudaban en avanzar. Pero la oscuridad que envolvía el lugar parecía palpitar, casi como un ser vivo, y cada paso hacia el portón oxidado resonaba en el alma de los presentes. Al empujar el portón, un chirrido metálico rompió el silencio de la madrugada, haciéndolos estremecer. El aire se volvió pesado, denso, como si la misma atmósfera rechazara la presencia humana. ¿Lo sintieron?, preguntó Sofía con la voz temblorosa. Camilo solo sonrió, ignorando la incomodidad de los demás, y lideró el camino. Pocos sabían, ellos, que esa decisión cambiaría sus vidas para siempre, porque la Casa del Diablo no era solo un refugio de leyendas, era un portal hacia lo desconocido. Los jóvenes atravesaron el patio cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies como si nadie hubiera pisado allí en décadas. La luna llena iluminaba el ambiente con un resplandor plateado, proyectando sombras alargadas y distorsionadas en las paredes agrietadas. La puerta principal, de madera oscura y carcomida por el tiempo, estaba entreabierta, como si los invitara a entrar. Camilo, a la cabeza del grupo, empujó la puerta y un chirrido profundo resonó por los pasillos vacíos. El aire en el interior era aún más denso, cargado con un olor acre a moho y abandono. Las paredes estaban llenas de grietas y pedazos del techo colgaban amenazadoramente sobre sus cabezas. Pero lo que más llamaba la atención eran los símbolos extraños grabados en las paredes. Parecían antiguos, tallados a mano, con formas que ninguno de ellos reconocía. ¿Alguien vivió aquí?, preguntó Javier, la voz baja y temblorosa. Sofía se acercó a uno de los dibujos, tocando suavemente la superficie áspera. «No son recientes, esto debe llevar aquí décadas», respondió ella observando los detalles. Sin embargo, Camilo parecía fascinado, casi hipnotizado por los símbolos. Pasó sus dedos por uno de ellos, que se asemejaba a un ojo rodeado de llamas. Un viento helado recorrió el pasillo, apagando la poca luz que entraba por las ventanas rotas. Todos se miraron entre sí, sintiendo un escalofrío recorrer sus cuerpos. «Eso no fue normal», murmuró Sofía, retrocediendo unos pasos. Pero Camilo permaneció inmóvil, los ojos fijos en los símbolos, como si escuchara algo que los demás no podían percibir. «¿No escucharon eso?», preguntó él, girándose lentamente hacia sus amigos. Los demás negaron con la cabeza, confundidos. Camilo sonrió, sus ojos brillando en la penumbra. «Creo que la casa nos está dando la bienvenida». El grupo vaciló por un momento, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Con pasos cautelosos, avanzaron por el corredor principal, cuyas paredes parecían cerrarse sobre ellos. La luz de la luna apenas iluminaba los pocos metros por delante, y el aire se volvía cada vez más pesado, como si estuviera impregnado de secretos antiguos.
Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, produciendo ecos perturbadores. ¿Será que alguien sigue viviendo aquí?, susurró Javier con un temblor en la voz. Camilo simplemente negó con la cabeza, como si estuviera hipnotizado por el ambiente sombrío. Cada puerta que pasaban estaba cerrada, excepto una, al final del pasillo. Al acercarse, un leve susurro se hizo audible, como si alguien murmurara palabras en un idioma desconocido. Sofía retrocedió, aferrándose al brazo de Camilo. ¿Escucharon eso? No fue mi imaginación, dijo ella, temblando. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta entreabierta crujió, revelando una habitación oscura. Camilo sonrió, como si hubiera estado esperando aquello. «Es una invitación», susurró avanzando sin dudar. Los demás se miraron, vacilantes, pero lo siguieron. El aire en el interior era aún más frío, y el olor a humedad resultaba asfixiante. En el centro de la sala, un espejo antiguo reflejaba sus siluetas distorsionadas, como si fueran espectros. Sofía se acercó al espejo, sus dedos temblorosos rozando el vidrio empañado. «Esto no parece normal», murmuró. De repente, un golpe seco resonó en el piso superior, haciendo que toda la casa temblara. Todos se miraron, los corazones latiendo con fuerza. «Creo que no estamos solos», susurró Javier con la voz quebrada. Camilo, sin embargo, solo sonrió una vez más. «Parece que las cosas se están poniendo interesantes». El estruendo resonó por toda la casa, vibrando en las paredes como un eco profundo. Los jóvenes se miraron entre sí, los ojos llenos de miedo y expectativa. «Eso vino de arriba», susurró Sofía, apenas audible. Camilo, sin embargo, parecía aún más intrigado, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y emoción. Sin decir una palabra, comenzó a subir las escaleras crujientes, que parecían gemir bajo su peso. El resto del grupo lo siguió, aunque cada paso parecía costarles un poco de valentía. Las sombras se extendían a lo largo del pasillo, proyectadas por la luz pálida de la luna. En lo alto de las escaleras, una puerta entreabierta dejaba escapar un leve resplandor anaranjado, como si una llama temblorosa ardiera en su interior. «¿Lo ves?», murmuró Javier señalando la luz parpadeante. Camilo asintió, su rostro iluminado por la débil luz. «Es como si nos estuviera esperando». Sin dudar, empujó la puerta, y lo que vieron al otro lado les dejó sin aliento. Al abrirse la puerta, un salón antiguo se desplegó ante ellos. Las paredes estaban cubiertas de espejos que reflejaban sus figuras distorsionadas, multiplicándolas en un ciclo infinito. En el centro, una mesa redonda de madera oscura sostenía un candelabro con velas encendidas, cuyos fuegos temblaban sin razón aparente. El aire era espeso, cargado de un aroma dulzón y perturbador. De repente, las velas parpadearon y el aire se enfrió aún más. Un murmullo lejano comenzó a resonar, como un cántico en un idioma antiguo. Camilo dio un paso al frente, observando su reflejo en el espejo principal. «¿Lo escuchan?», preguntó, pero los demás solo se miraron entre sí, desconcertados. «No hay nadie aquí», murmuró Sofía, pero las sombras en los espejos parecían moverse por su cuenta, reflejando algo más que sus propios movimientos. Las voces aumentaron en intensidad, resonando por todo el salón. Los espejos vibraban levemente, proyectando imágenes distorsionadas de los jóvenes, como si fuesen sombras de otro tiempo. Camilo avanzó, hipnotizado, y posó su mano en el cristal. «¿Qué haces?», gritó Sofía, pero él no respondió. Un frío intenso recorrió su cuerpo, y por un segundo, vio algo, una figura encapuchada, observándolo desde el otro lado del espejo. El frío que recorrió el cuerpo de Camilo fue como una descarga eléctrica. La figura encapuchada reflejada en el espejo comenzó a avanzar lentamente hacia él, mientras una sombra oscura se extendía desde el cristal hacia la sala. Los otros jóvenes gritaron y trataron de apartarlo,
pero Camilo parecía atrapado en una especie de trance. La figura susurraba palabras en un idioma olvidado, llenando el aire con una energía oscura y palpable. De repente, el espejo se quebró con un estruendo fuerte, esparciendo fragmentos por el suelo. La habitación tembló, y una puerta secreta se abrió en la pared opuesta, revelando unas escaleras que descendían hacia la oscuridad absoluta. Sin pensarlo dos veces, Camilo comenzó a bajar, seguido por sus amigos, que aunque temerosos, no querían perderlo. A medida que bajaban, el aire se hacía más denso y la temperatura descendía hasta sentirse helada. En las paredes, símbolos antiguos brillaban con una luz tenue y maligna. Al llegar a un pequeño salón subterráneo, encontraron un altar rodeado de velas negras y un libro antiguo abierto, cuyas páginas parecían moverse solas. El murmullo se volvió un cántico frenético, y una presencia invisible llenó el lugar con un poder aterrador. Los jóvenes comprendieron entonces que habían cruzado el umbral hacia un mundo donde las fuerzas oscuras dominaban y donde la casa del diablo guardaba sus secretos más temibles. El aire en el sótano parecía vibrar con una energía oscura que envolvía a los jóvenes como una sombra implacable. Camilo, todavía hipnotizado por el poder del libro antiguo, extendió la mano para tocar una de sus páginas. Al hacerlo, una luz negra emergió del libro y comenzó a girar a su alrededor en espirales que parecían absorber la poca luz del lugar. Sofía, desesperada, trató de jalarlo para alejarlo, pero era como si una fuerza invisible lo separara. «Camilo, despierta, esto no es real», gritó mientras lágrimas corrían por su rostro. Sin embargo, Camilo no respondía. Su mirada estaba fija en el vacío, como si estuviera hablando con algo que solo él podía ver. De repente, la figura, encapuchada, apareció entre las sombras del sótano, emergiendo como un espectro. Sus ojos brillaban con un fuego antinatural, y su voz resonó en el recinto con una autoridad aterradora. «Has cruzado el umbral, humano. Ahora perteneces a la casa del diablo». Los amigos sintieron un miedo paralizante, pero Javier reunió su valor y gritó: «No dejaremos que te lleves a Camilo». En ese momento la figura lanzó una risa gutural que hizo vibrar las paredes, y un viento helado comenzó a arremolinarse, apagando las velas y sumergiendo todo en una oscuridad absoluta. Con un esfuerzo sobrehumano, Sofía tomó la mano de Camilo y empezó a arrastrarlo hacia la escalera. La sombra intentó detenerlos, extendiendo sus garras invisibles, pero la fuerza del grupo y la determinación de rescatar a su amigo fue más fuerte. Con gran esfuerzo, los jóvenes lograron salir del sótano, subiendo las escaleras mientras la oscuridad parecía retroceder a cada paso. Camilo, aunque débil y confundido, comenzó a recuperar la conciencia. Al salir al salón principal, un último susurro helado recorrió la casa como una amenaza silenciosa. «Volveré». Al amanecer, los 4 amigos salieron corriendo de la casa del diablo, con el corazón aún latiendo frenéticamente y las manos temblorosas. Desde ese día, nunca volvieron a hablar mucho del incidente, pero la experiencia los marcó para siempre. La casa quedó abandonada nuevamente, pero en Ciénaga nadie olvidó la historia. Algunos creen que la casa sigue viva, esperando a su próxima víctima, mientras otros piensan que la oscuridad allí encerrada solo puede ser enfrentada con valor y unidad. La leyenda de la Casa del Diablo continúa viva, un recordatorio para quienes se atreven a desafiar lo desconocido. Porque en Ciénaga, Magdalena, hay secretos que no deben ser revelados y puertas que jamás deberían abrirse. Y así termina esta aterradora historia de la Casa del Diablo. ¿Te atreverías a visitar un lugar así? Recuerda, en cada sombra puede esconderse algo que no quieres encontrar. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte a Noches Embrujadas, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna historia escalofriante. Comparte este video con tus amigos valientes y cuéntanos en los comentarios qué parte te heló la sangre.
Nos vemos en la próxima noche, donde las sombras volverán a cobrar vida. Hasta entonces, mantente alerta y cuida tu alma. Buenas noches.